Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Karina Yapor Fierce Talks y tenemos una conversación muy especial el día de hoy porque Donald Trump lleva escasas 2 semanas en el cargo y ya está causando una revolución en su segundo periodo en la Casa Blanca. En sus primeros días en el cargo ha impulsado cambios drásticos en las relaciones de Estados Unidos con sus vecinos inmediatos, México y Canadá, para priorizar la seguridad fronteriza y el intercambio comercial justo para los Estados Unidos. Ha enviado también a su secretario de Estado en su primer viaje oficial a América Latina. Le ha declarado la guerra a la agenda woke, eliminando políticas de diversidad, equidad e inclusión y eliminando los tratamientos trans en menores de edad, además de muchos otros temas que estaremos analizando el día de hoy. Y para hablar de todo esto que es tan importante, hoy tenemos a un invitado muy especial con una trayectoria muy interesante y variada. Estudió medicina veterinaria en la Universidad Mayor de Chile, continuó su formación académica con una maestría en ciencia política en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como otra en estudios sobre el desarrollo en la Universidad de Victoria en Wellington. Además es PhD en Management por la Alliance Manchester Business School y también tiene una maestría de Ciencias en Gestión de la Innovación por la University of Manchester en el Reino Unido. Es autor del libro Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI. Estamos hablando de Miklos Lukács-Depereni. Bienvenido a este podcast, Miklos. Un gusto tenerte el día de hoy. Muchísimas gracias, Karina, por la invitación y un saludo a toda la gente que nos va a escuchar y ver también. Así es. No, un gustazo, Miklos. De verdad que tenía tiempo queriéndote invitar y bueno, qué bueno que hoy pudimos coincidir para tratar estos temas que están haciendo titulares. Y vamos a empezar por uno que ha acaparado los titulares de esta semana. En relación a esta Agencia del Desarrollo Internacional y su posible eliminación, la USAID. Y es que a simple vista, esta agencia parecería que tiene una agenda que busca el beneficio de los países en desarrollo. Sin embargo, ahora, bajo la administración de Trump se ha revelado que ha estado impulsando una agenda contraria a lo que se esperaría. Empecemos por esto, Miklos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca daba a conocer unos gastos, por ejemplo, en promover espectáculos trans en Colombia, pagando decenas de miles de dólares por ello. En Perú, de donde tú eres, la publicación de un libro para niños también enfocado en la agenda trans, para el que se gastó decenas de miles de dólares, y otro tipo de proyectos que han costado mucho más, que realmente estamos pagando los contribuyentes y los estadounidenses en otros países, y ayuda que se supone que debería de ser, no sé, para llevar agua en algunas regiones de África, remotas de África, o para mejorar las condiciones de vida de otros países que lo necesitan. ¿Cómo ves lo que está sucediendo en relación a esta agencia? Bueno, partiría diciendo que si yo fuese un contribuyente estadounidense estaría muy molesto por lo que se ha hecho, porque había un despilfarro de dinero en agendas que no solamente atentan contra los valores fundacionales de los Estados Unidos, sino también de toda la civilización occidental y me atrevería a decir del mundo. Es decir, el respeto, ¿no?, a la naturaleza y a la integridad del ser humano. Creo que ese es un aspecto muy importante. Ahora, habría que poner un poco de contexto. En realidad, USAID es una agencia que se crea durante el gobierno de John F. Kennedy, en la década de los 60, en un contexto de Guerra Fría, como una forma de aumentar el ámbito de influencia de los Estados Unidos en este contexto de Guerra Fría, en la competencia que existía, sobre todo con la Unión Soviética en ese momento. Así que no podemos negar que desde un principio la agencia tenía o cumplía un fin de, vamos a decir, de impulsar agendas políticas y económicas alineadas a los intereses de los Estados Unidos. Así que por ese lado, si es una agenda que, o si es una organización que influye políticamente en otros países, eso no ha cambiado. El problema es que hoy no solamente es un tema de agendas políticas y económicas, sino que principalmente el enfoque ha estado guiado por esta triada, por este eslogan tripartito que es Diversity, Equality, Inclusion, o sea, diversidad, igualdad e inclusión, que es básicamente el fundamento de todas las agendas arcoíris, ¿no?, o progresistas que se han venido impulsando no solamente con Biden en los Estados Unidos, sino también muy activamente en Canadá con Justin Trudeau, que gracias a Dios ya renunció, y también en la Unión Europea. Y es una agenda que se preocupa en destruir
al ser humano como se conoce en su naturaleza, es decir, deformar su naturaleza y a partir de esa deformación de la naturaleza del ser humano, por ejemplo, a través de categorías que la realidad y la naturaleza no consiguen, como en los hombres trans, las mujeres trans, los géneros fluidos, los hombres que se sienten plantas o animales, esta agenda de deconstrucción de la naturaleza del ser humano, que impacta también directamente en las instituciones que surgen a partir de esta naturaleza, principalmente la familia, ¿no? La familia nuclear, compuesta por padre, madre e hijos, y a partir de eso también las instituciones, por ejemplo, del matrimonio. Y a partir de estas dos instituciones clave, matrimonio y familia, cuando tú desintegras el concepto de familia, lo que estás haciendo también es desintegrar a la sociedad en su conjunto, porque no concibe sociedades fuertes sin familias fuertes. Así que este creo que ha sido un enfoque directo de este progresismo globalista de atacar las instituciones naturales del ser humano. ¿Con qué fin? Si tú debilitas a la sociedad en su conjunto, es mucho más fácil controlarla. Y eso lo hemos visto. Ahora, volviendo al tema de USAID, en los últimos, aún no se sabe cuánto dinero se ha desperdiciado, porque esa es la palabra, cuánto dinero se ha desperdiciado. Está por verse. Ayer la portavoz de la Casa Blanca dio una serie de ejemplos. Hablaba, por ejemplo, en el caso de Perú, como tú bien decías, un texto para niños, un texto trans para niños, que va con esta idea de la desintegración de la naturaleza humana, de modificarle el chip a los chiquititos, ¿no? Que costó como más de $30.000 y después otros gastos en Serbia también con este tipo de publicaciones. Más grave aún, funcionarios de USAID que a su vez tenían organizaciones no gubernamentales, cómo han ido canalizando fondos de USAID hacia sus propias fundaciones, lo cual es un conflicto de intereses flagrante. Y no solamente eso, esto también revela una estructura política a nivel internacional. El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Biden, utilizó este sistema de ONGs, ¿no? Su nombre es organizaciones u organismos no gubernamentales, es decir, se entendería en principio que estas organizaciones no participan en decisiones de Estado, es decir, que son organizaciones que hacen un trabajo de complemento de labor social, de labor cultural, cada una tiene su propio giro, pero que en realidad no fueron organizaciones que operaban fuera del margen del Estado, sino que en muchos casos, en los países en los cuales intervenían con financiamiento de USAID, operaban de manera paraestatal, es decir, reemplazaban al Estado en muchos casos, o si no, incluso en una estructura supraestatal, donde tienes ONGs que tienen incluso más poder que agencias del propio Estado anfitrión. Te comento el caso de Perú, por ejemplo. Tenemos una ONG que es muy influyente y que ha sido nefasta y que ha contado con financiamiento de USAID, que es el IDL, ¿no? El IDL, que es el Instituto de Defensa Legal, dirigido por un periodista que se llama Gustavo Gorriti, que tiene un poder enorme, superlativo, por ejemplo, sobre el Poder Judicial, sobre la Fiscalía de la Nación, eh, que ha apoyado abiertamente a candidatos presidenciales que se han ajustado principalmente a las agendas progresistas, que ha estado involucrada terriblemente en la corrupción, por ejemplo, de esta firma de construcción brasilera Odebrecht. Entonces, Claro. estas organizaciones han recibido mucho dinero, no solamente ONGs, sobre todo, por ejemplo, influencers, ¿no? En social media, en las redes sociales, Claro. plataformas de difusión que han recibido mucho financiamiento porque tienen un gran impacto en la juventud. Y que como tú lo Entonces, dices, están adelantando una agenda al controlar la juventud y de alguna manera no están cumpliendo la función original con la que fueron creadas. Quiero preguntarte porque veíamos, se ha nombrado a Marco Rubio como el director interino de esta agencia que se supone que debería de estar bajo el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y Rubio mismo ha dicho que hay una especie de subordinación en donde ahorita a los empleados se les había ordenado no ir a trabajar este lunes para poner en revisión precisamente todos estos programas, ¿no? Y este financiamiento. Y ya ha habido reacciones, Miklos, ya ha habido reacciones atacando al presidente Trump, atacando a Marco Rubio por estas acciones y protegiendo de alguna manera todo esto de lo que nos estamos enterando. Te aseguro que la mayoría de los estadounidenses no teníamos ni idea de que se financiaban este tipo de programas con nuestros impuestos en otros países. O sea, sí pensábamos que había, como lo mencionábamos antes, no sé, un avance a lo mejor sí de la política de los Estados Unidos, pero de manera más positiva, impactando realmente positivamente y no deconstruyendo, pues como tú lo mencionas, la familia nuclear tal como es, ni de alguna manera adoctrinando a
niños más allá de nuestras fronteras, ¿no? Por ejemplo, con estos materiales. ¿Cómo ves esto, Miklos? ¿Y cómo ves la reacción de la bancada demócrata que evidentemente ahorita están diciendo que es una locura el frenar esta agencia, que es una locura que en este caso Elon Musk esté pidiendo los registros económicos de agencias gubernamentales? ¿Cómo ves toda esta reacción? Hay varias cosas, ¿no? Con respecto a la reacción de los demócratas, no es sorprendente. Creo que los estadounidenses se van a enfrentar a uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de su país, con USAID. Entonces creo que la reacción de los demócratas no es de sorprender. También creo que están tratando, en la medida de lo posible, de limpiar, seguramente en estos momentos estarán desesperados tratando de limpiar pruebas, pero los montos son tan grandes y las evidencias son tan obvias que va a ser muy difícil que puedan desligarse de responsabilidad, sobre todo las cabezas, ¿no? La parte ejecutiva de esta agencia. No solamente hay un problema con USAID, Karina, también se han prestado a este juego las embajadas de Estados Unidos en los países donde ha operado o donde ha brindado ayuda a USAID. Esto es muy importante. ¿Cómo o de qué manera el servicio diplomático de los Estados Unidos, o para ser más precisos aún, ciertos representantes del servicio diplomático de los Estados Unidos se han coludido ¿no? en este ámbito de acción para implementar agendas que no tienen nada que ver con los valores que históricamente ha promovido en los Estados Unidos, que son la libertad individual, ¿no? La democracia, los mercados libres, y que ahora tú has visto, se han destinado todos estos millones de dólares en agendas que no tienen absolutamente nada de pro desarrollo. Así Es es. decir, terapias para hormonizar niños, terapias para confundirlos sexualmente, eh, propaganda o vamos a decir programas que busquen desestabilizar el núcleo familiar. Se promueve mucho, por ejemplo, esta agenda feminista, donde se vende esta idea de que la mujer que trabaja, está empoderada, ¿no? Es una mujer libre y que si va a tener hijos es un acto de esclavitud. Entonces, hay unos desincentivos por todas partes y esta agencia ha operado bajo estos parámetros. Entonces, no me sorprende la reacción que hay en los Estados Unidos y creo que estamos ante uno de los más graves escándalos de corrupción probablemente en la historia de los Estados Unidos. Un punto En ese muy sentido, y si me importante, permites, claro. muy cortito, las declaraciones de Elon Musk, ¿no? Señalando a USA como una organización abiertamente corrupta y criminal. Yo no creo que esté exagerando. A la luz de de lo que podamos ver, no creo que esté exagerando. Creo que va a ser un caso emblemático. Miklos, antes de irnos a la pausa comercial, me parece muy, muy importante tocar este tema, abundando en algo que mencionabas tú anteriormente, este periodo de la pandemia que fue tan difícil y todos estos niveles de control que se nos impusieron. Uno de los principales responsables, sin duda alguna, fue el doctor Anthony Fauci. Y vimos que el expresidente Biden le otorga un perdón amplio antes de dejar la Casa Blanca. ¿Qué te dice esto a ti? Lo que le dice a cualquier persona con dos dedos de frente. O sea, estás cuidando a un potencial criminal. Voy a hablar de presunto, ¿ok? Para evitar problemas legales, pero estaríamos ante un presunto criminal. Y obviamente tú no le ofreces perdones a nadie que no tenga nada que ocultar o que no haya cometido ningún delito. Tú perdonas a quien ha cometido un delito. Y en este caso no solamente se extiende al caso de Fauci, sino también al hijo y a familiares de Biden, lo cual es absolutamente insólito. Nunca en la historia de los Estados Unidos he visto yo que un presidente dé un perdón a priori a personajes que claramente tienen intereses comprometidos, ¿no? Así que vamos a ver en qué queda lo de Fauci también, que sé que le han quitado ya la seguridad, la restricción durante el gobierno de Trump, ya se le han quitado los privilegios, cosa que me parece realmente fantástico porque es dinero de los contribuyentes estadounidenses que podría dedicarse, por ejemplo, a combatir esta catástrofe del fentanilo o el tema de la inseguridad en los Estados Unidos, que es muy fuerte y que, bueno, son Claro. otros temas que Trump está viendo también. Claro que sí. Así nos vamos a la pausa comercial. Hay mucho más de qué hablar. Vamos a hablar precisamente de Latinoamérica como una prioridad para esta nueva administración. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha estado en viaje, precisamente su primer viaje oficial en América Latina. De esto y más vamos a hablar al regreso. Quédese con nosotros. Seguimos con más de Fierce Talks.
Seguimos aquí en Karina Yapor Fierce Talks, hablando de todo el oleaje que ha ocasionado ya los primeros días en el cargo el presidente Donald Trump en su segundo término en la Casa Blanca. El primer viaje de Estado del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, fue a Latinoamérica y seguimos platicando de esto con Miklos Lukács. Miklos, ¿cómo ves que por primera vez en décadas una administración norteamericana le da prioridad a las relaciones con nuestro hemisferio? A ver, me parece un gesto, ¿no? Un gesto muy positivo del gobierno de Estados Unidos de enviar a Marco Rubio ¿no? a Hispanoamérica por primera vez, ¿no? En su primera gira. Pero creo que siempre las relaciones entre Estados Unidos y nuestra región deben ser vistas en perspectiva histórica. Históricamente, Hispanoamérica no ha sido un área de gran importancia para los Estados Unidos, salvo que atañe al tema de las drogas, ¿no? Y el gran socio comercial de la región, que es México. Más allá de México, no se tiene mucho interés o mucho conocimiento de los Estados Unidos hacia esta parte del mundo. Probablemente por su tamaño Brasil, ¿no? Que también es una gran potencia global, ¿no? Por el tamaño que tiene, pero el resto de países en general no han tenido gran importancia y no creo que esto vaya a cambiar en el corto plazo. El gran foco de atención de la política exterior estadounidense es sin duda alguna China. China es vamos a decir, la gran amenaza a la hegemonía de los Estados Unidos y creo que toda la política estadounidense, en su mayoría, va a estar dedicada a ver cómo compensa, ¿no? El avance de China con respecto ¿no? a la predominancia económica que ha tenido Estados Unidos. Ahora, eso no quita que tengamos ciertas cosas importantes, pero aquí los temas son muy puntuales. Vamos a decir, el caso en términos políticos. Vas a decir que Estados Unidos hoy tiene, por ejemplo, en Javier Milei un aliado político, un aliado mediático. Entonces, Argentina va a jugar un rol desde la perspectiva de la propaganda política. Más allá de eso, más allá de inversiones puntuales que puedan hacer empresarios estadounidenses, sobre todo en el ámbito tecnológico, gente como Elon Musk, por ejemplo, en Argentina no creo que pase más allá de eso. El otro país que tiene una importancia grande ahora para Estados Unidos, precisamente por este proxy con China, es Panamá, con el tema del canal que hace poco ha sido también ha generado cierto temor en los panameños por las palabras que ha tenido Donald Trump, donde señala o acusa al gobierno panameño de no cumplir el Tratado Torrijos-Carter de 1977, donde Estados Unidos, ¿no? Tiene un rol fundamental en el uso de ese canal, y es cierto. Así China es. ha ido gradualmente ocupando espacios en ese canal, planteando restricciones, es decir, los chinos también han aplicado en la región una política de diplomacia blanda, a cambio de infraestructura, a cambio de proyectos, a cambio de asistencia económica y técnica. Nuestros países han ido cediendo ¿no? ciertos beneficios al gobierno chino y esto en el caso de la economía es muy claro. Por supuesto. Y Muy claro. ahí quiero preguntarte, Miklos, porque precisamente ahorita que está en disputa el si se renueva un acuerdo o si se renegocia este acuerdo sobre el canal de Panamá, vemos que China y varias compañías chinas realmente se han apropiado de los puertos importantes de América Latina y no solamente de los dos puertos en Panamá. En el mismo Perú, uno de los puertos de Perú más importantes es operado por una compañía china que a su vez opera también los puertos de Veracruz en México, por ejemplo, que es otro de los puertos muy importantes y significativos para el comercio. Como tú bien lo dices, China ha utilizado esta estrategia como por debajo del agua, poco a poco, irse apropiando de nuestro hemisferio y avanzando su agenda de comercio. Esto es algo que el presidente Trump ha señalado desde su primera administración y ha sido fuertemente criticado por esa razón, ¿no? Incluso se le ha llamado racista y, bueno, muchas otras cosas más. Pero en realidad estamos viendo que tiene razón. Ahora, ¿cómo ves tú y qué debería de hacer en este caso tanto el gobierno de Estados Unidos como los gobiernos de Latinoamérica para frenar el avance de China? Y ojo, la realidad de Latinoamérica y de todos los países es que tienen una gran dependencia de su relación comercial con Estados Unidos. En contraparte, para Estados Unidos es muy importante la relación comercial también con México,
pero muy mínima con otros países en realidad. Entonces, Ujú. darle entrada a China como socio comercial, tratando de dársela al mismo nivel que Estados Unidos, en realidad, si lo ponemos en una perspectiva, no hace ningún sentido para nadie. Sin embargo, gobiernos de izquierda prefieren darle prioridad a China sobre los Estados Unidos. Mira, aquí te voy a dar un dato que probablemente vaya a sorprender a la gente que nos está escuchando, pero el principal socio comercial de la mayoría de los países de la región hoy ya no es Estados Unidos, es China. El principal socio comercial del Perú es China. El principal socio comercial de Chile es China. El principal socio comercial de Ecuador es China. Creo que el único país en estos momentos que tiene una balanza, vamos a decir, a Estados Unidos como principal partner económico por su ubicación geográfica es México. Pero en la gran mayoría de países al sur de México, todos tenemos ya a China como principal socio comercial. Y esto se debe a que Estados Unidos, especialmente bajo el liderazgo de los presidentes demócratas, no le prestó atención a la región. Y eso se ha sentido. Entonces, hay que verlo, porque desde la perspectiva de Estados Unidos, y la gente tiene que entender esto, Trump gobierna para los Estados Unidos y para los intereses de los estadounidenses. La gente en Hispanoamérica que esté contenta con Trump me parece fantástico. Yo estoy contento por ¿no? Sobre todo estas órdenes ejecutivas que se han ido con todo contra esta agenda de desnaturalización del ser humano, la agenda trans, LGBT, feminista, etcétera. Pero hay que entender que las relaciones internacionales bajo la presidencia de Trump se mueven bajo el realismo político, que es o la famosa Realpolitik, que establece que los países tienen intereses, no amistades, que era un enfoque distinto al constructivismo en relaciones internacionales que han aplicado los gobiernos demócratas, es decir, los países son amigos y después tienen intereses. Trump apela a un realismo político total. Y en ese sentido, lo que podría ser positivo para Estados Unidos en realidad no lo va a ser para muchos países de la región. Te pongo, como tú bien señalaste, el caso de Perú. Nosotros acabamos de inaugurar en noviembre del año pasado el puerto de Chancay, que es el puerto más grande de la costa del Pacífico. Y es un puerto que ha sido, ¿no? Que es administrado y que ha sido generado con inversión china a través de la compañía COSCO, que es la compañía de shipping más grande que tiene China. Es un puerto de 3.000 millones de dólares. Ahora, ese puerto a los peruanos nos conviene muchísimo. De hecho, Xi Jinping vino al Perú a inaugurarlo. A nosotros, como peruanos, nos conviene mucho el comercio con China. Pero quizás, obviamente, por motivos geoestratégicos, geoeconómicos, a Estados Unidos no le va a convenir. Entonces, un ataque, o vamos a decir, una ofensiva comercial contra China, terminaría afectando a países como el Perú y otros de la región que ya ven a China como su principal socio comercial. Ese es el problema. Entonces, lo que puedes encontrar son intereses, en este caso, contrapuestos. Por El supuesto. único país que hoy, vamos a decir, depende económicamente en la región de los Estados Unidos o de lo que compra Estados Unidos es México. Todo el resto tiene una dinámica de relaciones internacionales completamente distinta. Ahora, Entonces, no dejemos de lado, Miklos, una cosa es, por supuesto, una cosa es lo que son las relaciones comerciales como tal, pero otra cosa son las remesas también. Y ahí sí, muchos países de Latinoamérica tienen importantes ingresos por remesas, por supuesto siendo México quizá el principal, pero eso no deja de lado al mismo Perú, a Colombia, a Venezuela y muchos otros países para los cuales son muy importantes las remesas. Ahora, hablando específicamente de México, que es el socio comercial más importante de la región, ¿cómo ves esta negociación que se ha dado en los últimos días? ¿No? Acaban de llegar a un acuerdo la presidenta mexicana y el presidente Trump para frenar los aranceles que se iban a imponer del 25%. Trump pelea que México no ha hecho suficiente para detener la inmigración ilegal. Como lo sabemos, bajo la administración de Biden entraron quizá más de 10 millones, ni siquiera nadie sabe la cifra exacta de cuántos millones de personas cruzaron la frontera sur ilegalmente. También, por supuesto, es la principal frontera por la que ingresa el fentanilo, que ha cobrado la vida de tantos estadounidenses. Y más allá de eso, el TEMEC, donde Trump señala que hay muchas cosas que favorecen ampliamente a México y a Canadá, y no tanto así a los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? bueno, el caso de la relación entre Estados Unidos y México es una relación fundacional, sobre todo para los mexicanos, ¿no? Aunque no habría que minimizar la importancia que tiene México para los Estados Unidos también. Todo parte con el tema fronterizo y todo parte con el tema de la inmigración
ilegal. Es decir, no solamente ha sido culpa, ¿no? Del gobierno mexicano, que encuentro que Trump en esa crítica tiene razón, sino que ha sido principalmente culpa de los gobiernos demócratas. Y en el caso de Biden ha sido una cuestión criminal casi, ¿no? Cómo se ha permitido este ingreso ilimitado casi de inmigrantes ilegales, muchos de ellos criminales, que hoy tú ves en ciudades estadounidenses formas de crimen que antes no existían. Y a partir de ese crimen también surgen otras formas de crimen, entre ellos, ¿no? El tráfico y la distribución de drogas, en este caso el fentanilo, que ha sido devastador para los Estados Unidos. Entonces, lo que ha hecho nuevamente Trump bajo este énfasis o este enfoque de realpolitik, ¿no? De los intereses de mi país primero y después la amistad, es exigirle a México que ponga controles en el lado de su frontera. O sea, el gobierno de Trump ya lo está haciendo. Van a desplegar, ¿no? El Border Patrol, Police, toda la agencia de inmigración de los Estados Unidos, van a reconstruir partes del muro, van a controlar más la frontera, van a tener incluso tecnología con drones. Pero en el caso de México también tiene que hacerse la tarea y tuvo que llegar la presión de Trump con esta amenaza del 25% para que recién Sheinbaum decidiera enviar 10.000 guardias, ¿no? Nacionales a la frontera con los Estados Unidos para evitar el tráfico ilegal, no solamente de drogas, sino también trata de personas. Así que creo que ese es un punto de partida interesante. ¿Qué está diciendo Trump con eso? Porque también ha planteado una misma situación con Canadá, es decir, a Canadá también la amenazó con 25% de aranceles y creo que ya han Causado impuesto esa también. medida. No, Y 10%, sí, no, perdón, y 10% para China. Creo así que, es. que esa era exacto. Entonces, Trump está diciendo, yo no voy a jugar. O sea, quieren tener buenas relaciones conmigo, bueno, van a tener que bailar con la música que yo les ponga. Y aquí es una relación de dependencia abierta. Canadá también es un país que depende económicamente de los Estados Unidos. Y quizás estos aranceles que les acaban de imponer le sirvan al gobierno canadiense y a las empresas canadienses para reinventarse un poquito y empezar a exportar, ¿no? Y abrir mercados en otras partes del mundo, porque eso demuestra la debilidad también o la enorme dependencia que puede tener un país como Canadá con los Estados Unidos. Por Lo supuesto. mismo con México, ¿no? Uno, Ahora, la diferencia... No, dime, perdón. Nada, quería Adelante. decirte que, bueno, ligado a todo esto, vemos el tema, bueno, un fuerte tema en esto es el tema de la inmigración ilegal, ¿no? Y es una de las excusas que ha usado el presidente Trump para imponer estos aranceles, más que ser una medida económica, una medida política para que sus dos vecinos más importantes le ayuden a controlar este problema. Vemos que el enfoque se ha puesto mucho en los operativos que está realizando ahora ICE para deportar a los millones de inmigrantes que han ingresado, sobre todo en los últimos años, ilegalmente y sobre todo enfocado en personas con récord criminal, en delincuentes. Y todo el enfoque mediático está en eso, con una fuerte crítica al gobierno de Donald Trump. Pero poco veíamos, por ejemplo, este incidente de Colombia en donde el presidente Petro salió en la madrugada, a las 3 de la madrugada, a escribir un tuit supuestamente en defensa de sus ciudadanos. Pero en ningún momento vemos responsabilizarse a esos mandatarios pues por el éxodo de su gente, ¿no? En este caso lo mismo, Nicolás Maduro ha dicho tantas veces con el pecho en alto que él va a exigirle a Estados Unidos que respete los derechos de los venezolanos, pero él no lo ha hecho y ha provocado la salida de casi 8 millones de venezolanos. Y mediáticamente no se maneja de esa manera. Mediáticamente no vemos que nadie esté diciendo cómo es posible que te niegues a recibir un avión con tus ciudadanos que entraron a otro país, quebrando la ley de ese país, y tú dices, no los voy a recibir porque los están mandando así o los están mandando así. ¿Cómo es posible y por qué no vemos esa cobertura exigiéndole cuentas a los mandatarios de esos países que en primer lugar no han garantizado los derechos de sus ciudadanos, no le han dado a sus ciudadanos lo que necesitan para que no tuvieran que abandonar su país en primer lugar? Bueno, porque todavía tienes el mainstream media, ¿no? Gracias a Dios existen medios como Voz Media que son alternativos y te dan una información más balanceada, pero el mainstream media todavía sigue operando bajo los principios del progresismo globalista. Es decir, la agenda sigue, hay que no olvidar todavía que Europa sigue siendo un territorio donde el progresismo sigue dominando. Entonces, la prensa simplemente está operando bajo esos intereses económicos y políticos que siempre ha tenido. Ahora,
yo considero desde el momento en que una persona viola la ley de un país, ya es un criminal. O sea, guste o no, a la gente las cosas hay que decirlas como son, independiente de las motivaciones que ellos tengan. Si tú entras ilegalmente a un país, estás violando la ley de ese país y estás cometiendo un crimen. O sea, esto es algo concreto. Entonces, Estados Unidos tiene el derecho y también el deber, desde la perspectiva de los Estados Unidos, en servicio de los estadounidenses, de deportar a la gente que no haya entrado legalmente al país. Ahora, el caso de la devolución, ¿no?, de delincuentes, esto ha sido porque las fronteras han sido simplemente poros, ¿no? Diariamente miles y miles de ilegales e indocumentados, muchos de ellos criminales, han ingresado a Estados Unidos, no solamente de México, han ingresado de Perú, de Venezuela, ¿no? Ya vemos incluso organizaciones criminales como el Tren de Aragua, que acaba de ser declarada organización terrorista por el gobierno de Trump, operar en estos países. Entonces, Estados Unidos tiene el deber y también el derecho de, vamos a decir, de reenviar a estos delincuentes a sus países. Y son los países de origen de estas personas quienes deberían, desde mi perspectiva, aunque cueste aceptarlo, pero son los países que tienen que asumir los costos de este envío no deseado. Ellos tienen que asumir los costos, por ejemplo, del transporte aéreo. Lo ha estado haciendo Estados Unidos, o lo hizo por lo menos inicialmente, y gracias a Petro ahora ya han implementado esa política. Ahora los países donde se envíen los ilegales van a ser los que tengan que lidiar con los costes. El Ahora, caso de Petro, sí, no, sí, dime, dime. no, quería preguntarte ahí, porque escuchamos obviamente todo tipo de retórica, pero ¿qué le dirías a aquella gente que dice que ningún ser humano es ilegal? Que básicamente las fronteras no existen. Ahorita mencionabas un poco el caso de Europa. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios miembros del Parlamento Europeo, entre ellos Thierry Mariani hace un par de años de Francia. Y él comentaba precisamente que Europa está sufriendo lo mismo, una desestabilización a causa de la inmigración ilegal, en su mayoría de África y de países musulmanes. ¿Qué le dirías a esa gente que dice, no, es que ninguna persona es ilegal, cualquier persona tiene el derecho de irse a vivir al país que quiera? ¿Qué le dirías a esa gente para contrarrestar esto? Porque es completamente, no sé, impensable desde mi punto de vista que un país no pueda tener sus fronteras, sus reglas, y que cualquier persona pueda irse a vivir y tratar además, no solamente de no ajustarse y absorberse a a ese nuevo país, a ese nuevo entorno, sino además tratar de imponer sus propias ideologías, su propio culto, como en este caso lo comentaba Thierry Mariani con los musulmanes, que querían que en Francia ya no se permitiese a las mujeres nadar en las piscinas públicas al mismo tiempo que los hombres, porque ellos son musulmanes y eso es en contra de sus creencias. Y él decía, pero ¿cómo? ¿En qué momento permitimos que vengan extranjeros, que muchos de ellos ilegalmente, y además vengan a imponer su ideología y cambiar la estructura de nuestros países? Es muy sencillo. Es muy fácil ser virtuoso o tratar de proyectar virtud cuando tú no te haces responsable. Entonces, todos vamos a ser lindos, todos vamos a desear lo mejor siempre y cuando no seamos nosotros los que absorbamos los costos. Le diría a esas personas que dicen que nadie es ilegal y que las fronteras no deben existir, bueno, pues que empiecen poniendo en práctica lo que dicen y que abran las fronteras de su casa, que abran las puertas de su casa para recibir a 4 o 5 inmigrantes ilegales que no conocen, por favor, y asuman los costos de su alimentación, de su salud, de su educación, y después, si les va bien con ese experimento, bueno, después dicen no existen ilegales y los países también tienen que tener fronteras abiertas. Es un absurdo. Las fronteras existen porque hay países que tienen diferentes formas de organizarse políticamente, económicamente, culturalmente son distintos. El caso de Europa yo lo conozco muy, muy de cerca porque yo he vivido casi 15 años en el Reino Unido y he visto, no solamente en el Reino Unido, sino también en Europa continental, cómo la inmigración ilegal ha ido devastando, no solamente en términos económicos y políticos, sino también culturales a los países de Europa. Francia, por ejemplo. Francia es un país que hoy ya tiene un 8%, casi un 10% de población. Es una población que va a reconfigurar la etnia francesa, la cultura francesa, la lengua francesa. Tienes en el Reino Unido ciudades, las ciudades principales, Londres, Birmingham, Manchester, también con un enorme flujo de musulmanes que están cambiando, ¿no?, la cultura local. Hay zonas ahora, por ejemplo, que no son seguras, muchas zonas que no son seguras para las mujeres en Londres. Londres se ha convertido en la capital del crimen con cuchillo de Europa, una cosa insólita. Suecia es otro caso
que podemos traer a colación. Suecia tiene en estos momentos, por lo menos en Estocolmo, el gobierno sueco ha declarado que hay 50, por lo menos 50 zonas que se llaman no-go zones, zonas a las que ni siquiera los bomberos o el servicio postal o incluso la policía pueden ir porque están infestados de criminales y violentistas musulmanes y también de África del Norte. Así que no, esta cantaleta de que las fronteras deberían ser abiertas y que todos nos amamos, we are the world, we are the children, por favor, ese es el mundo de la fantasía. Las personas tienen distintos intereses, son distintas formas de ver el mundo, son distintas formas de tratar a las personas, Por son supuesto. distintas formas de profesar una fe. Así que sí tiene impacto. Y a mí, en ese sentido, estoy completamente de acuerdo con la posición de Trump. Una cosita sí que me permites, Claro. si me permites agregar, para que la gente no crea que todo esto va a ser maravilloso. El retorno de estos criminales a los países de origen va a significar que en nuestros países, Perú, Colombia, Venezuela, México, se encuentran mucho más vulnerables a ¿no? a la violencia. Entonces, no descarto que podamos ver con esta importación nuevamente de criminales una mayores brotes y mayor frecuencia en crímenes en nuestros países. Esto también creo que se va a tener que dar. O sea, lamentablemente creo que eso va a tener un impacto donde va a aumentar el crimen probablemente en nuestra región. Me parece un punto súper importante, Miklos, pero me parece un punto en donde ahí sí entran nuestros gobiernos, los gobiernos de nuestros países, en asumir esa responsabilidad, ¿no? Y entonces ahí sí luchar por garantizarle los derechos a sus ciudadanos, así como se los exigen Estados Unidos, ¿no? Tomar las acciones para darle seguridad a sus ciudadanos, a los buenos ciudadanos, y controlar de alguna manera a estos criminales que van a estar de regreso en nuestros países. Rápidamente, antes de irnos a la pausa, hemos visto imágenes inundando las redes sociales y los noticieros con las manifestaciones en contra de las deportaciones. En muchos de estos casos, Miklos, en Los Ángeles, en Houston, en Dallas, en las principales ciudades, Chicago, de los Estados Unidos, hemos visto a grandes grupos marchando en contra de las deportaciones, pero ondeando las banderas de sus países e incluso, en varios casos, quemando la bandera de los Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿cómo puedes pedir quedarte en un país en el que se supone que quieres estar? O sea, estás manifestándote en contra de regresar a tu país de origen, y entonces, ¿por qué estás ondeando la bandera de tu país de origen? Segundo, estás pidiendo quedarte en este país por cualquier razón, y entonces tomas la bandera de este país y la quemas y esperas que te vean bien y esperas que te dejen quedarte en este país. Yo creo que en Perú no sería bien visto que venezolanos agarraran una bandera peruana y la quemaran en la calle. Creo que en Colombia no sería lo mismo, en el mismo Venezuela. En México no permitirían que ningún venezolano, colombiano, peruano, salvadoreño, de donde sea, llegara a quemar una bandera mexicana. Sin embargo, aquí en Estados Unidos esperamos que sea bien visto que se queme la bandera de los Estados Unidos. No sé, ¿cómo lo ves tú antes de irnos a la pausa? Mayor razón para deportarnos. Voy a resumirlo en eso. Si tú llegas a una casa ajena, respetas las reglas de esa casa, que te ha acogido, que te ha dado trabajo, que te ha dado alimentación, que de alguna u otra manera te ha permitido salir del infierno del cual estabas escapando. Entonces es un acto de profunda ingratitud y de falta de respeto, ¿no? Quemar la bandera del país que te ha recibido. Entonces, si no estás contento y sigues flameando la bandera de tu país, a ver, yo soy peruano, yo adoro el Perú, ¿no? Pero yo reconozco que el Perú tiene una cantidad de problemas. Si yo me voy a vivir a Estados Unidos o a cualquier otra parte, yo no voy a dejar de amar a mi patria, yo voy a seguir siendo peruano, pero voy a respetar las reglas de esa casa. Yo no voy a ir a imponer mi forma de ver el mundo, mis tradiciones y mis costumbres. Si el país donde yo voy me da la libertad de practicar estas costumbres sin problema, fantástico, pero tengo que acostumbrarme a hablar su idioma, tengo que respetar sus tradiciones, tengo que respetar sus reglas, tengo que respetar sus leyes. Si no lo haces, entonces tú no estás siendo agradecido con ese país. Por lo tanto, como te decía, aquellos que han ido a quemar banderas de Estados Unidos, a hacer ¿no? Han estado incluso rompiendo vidrios de automóviles, causando disturbios, para afuera, a deportarlos. Mira, la verdad que coincido en gran parte contigo en esto. Yo como mexicana obviamente amo México, amo ser mexicana, toda mi vida voy a ser mexicana, pero le agradezco tanto a Estados Unidos las oportunidades que me ha brindado que no me las brindó mi país. Y creo que el reconocer las deficiencias en los gobiernos de nuestros países y el agradecer las bendiciones, ningún país es perfecto, pero si estamos en otro país es por algo. Si tú has vivido casi 15 años en Inglaterra, es que quizá Inglaterra te ha dado
cosas que Perú en su momento no te dio. Entonces, guardar quiénes somos, nuestra tradición y todo, pero exactamente vamos a otro país, hay que honrar a ese país que nos ha abierto las puertas y hay que respetarlo. Así nos vamos a la pausa comercial. Trump en sus primeros días de gobierno ha atacado de frente la agenda woke con esto de diversidad, inclusión y también especialmente los tratamientos transgénero en menores de edad. De esto y mucho más hablaremos en minutos. Quédese con nosotros. Qué bueno que siguen con nosotros en este episodio de Karina Yapor Fierce Talks, en el que estamos hablando con Miklos Lukács sobre el oleaje que ha causado los primeros días del segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Regreso contigo, Miklos. Vamos a hablar ahora de esto muy importante porque desde el día 1, en su discurso después de haber tomado protesta como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump le declaró la guerra a la agenda woke. ¿Cómo lo hizo? Bueno, mencionando varias cosas. La primera de ellas que me llama la atención y que me parece que fue muy contundente fue en donde dijo, desde este momento en Estados Unidos se reconoce que hay únicamente dos géneros, hombre y mujer. Y bueno, de ahí obviamente se derrumba completamente lo que es la agenda woke, que ha tratado de cambiar el orden desde el inicio de la humanidad, ¿no? Yo creo que nunca habíamos vivido esa revolución que hemos vivido en los últimos años de tratar de adaptarnos todos a aceptar que cada persona puede ser lo que se le ocurra, lo que se siente, sin ninguna evidencia científica, sin ninguna evidencia biológica de ello, simplemente porque una persona se autopercibe, se siente de una manera. Todo el mundo tenemos que adaptar el lenguaje, las costumbres, absolutamente todo, ¿no? Y además que son agendas que se han promovido ampliamente. De ahí también él habla de la protección de los niños. Firmó hace unos días varias órdenes ejecutivas en donde ordenaba que se terminara el financiamiento federal de los tratamientos de transición de género en menores de edad. Castraciones químicas y castraciones físicas de niños completamente sanos que por toda esta ideología de pronto dicen que si es un niño a lo mejor se siente mujer y entonces debería de recibir bloqueadores hormonales que no solamente impactan el desarrollo de sus genitales, sino está probado que impacta el desarrollo general en su cuerpo, la estructura ósea y otras cosas, y de ahí a la castración física también. ¿Qué te parece esta manera en la que entró Trump tan duro y de frente en contra de esta agenda woke? Lo voy a poner de esta forma. Para mí es, si hay un solo conjunto de medidas en un área determinada que le permitan a Trump pasar a la historia, va a ser precisamente esto. Creo que es en términos de impacto, ¿no? De lo bien que hay, ¿no? Del bien que hay detrás de esto, creo que es por lejos el conjunto de órdenes ejecutivas más importantes del gobierno de Trump. Esto es un ataque frontal a probablemente el tema más grave que yo he visto, que no solamente ha sido político o económico ni cultural, sino antropológico. Agustín Laje, un gran amigo mío, sé que ha estado contigo contigo allá en los Estados Unidos en tu programa. Agustín hablaba de una batalla cultural, ¿no? Donde se anteponen visiones políticas, visiones económicas, formas de entender las tradiciones. Pero hay una guerra que es más importante, que es la guerra antropológica, que es esta idea de que el ser humano en realidad puede ser lo que quiera ser y que puede utilizar tecnología para modificar esa naturaleza según la percepción de esa persona. Si tú multiplicas esas perspectivas, lo que tienes es la disolución del ser humano y la disolución de todas las instituciones del ser humano y por lo tanto la disolución de las sociedades en su conjunto. Esto es para mí un tapón, un dique de contención a la agenda globalista. Creo que esto va a tener impacto directo y espero que tenga impacto directo también sobre lo que se está haciendo en Europa con estas agendas perversas. Para mí, todas estas terapias de hormonización de niños, de cirugías en menores, cirugías en adolescentes y jóvenes, faloplastías, vaginoplastías, mastectomías, son crímenes de lesa humanidad. No hay otra cosa que pueda definir este tipo de intervenciones. Cuando tú aplicas hormonas a niños de 10, 11, 12 años, tú lo que estás haciendo es destruirle la vida a ese niño.
con un niño que no tiene una capacidad ni siquiera para decidir, ¿no? Por quién votar, no puede tomar alcohol, no puede manejar, pero sí puede decidir sobre su sexo. Y los resultados que se ven, sobre todo en las redes sociales, son grotescos. Es vidas completamente destruidas. Y ahí lo que ha habido es un vuelco, ¿no? El famoso efecto rebote con los detransitioners, ¿no? Muchachos o chicas trans, ¿no? Que se sometieron a estas cirugías y quisieron revertir a su sexo original y que cuentan las desgracias que esto implica. Yo tengo un amigo chileno que se llama Nael Condel, trans, era niña, ahora es hombre, y él cuenta el drama de lo que significa ser trans. Él tiene que inyectarse, por ejemplo, testosterona cada 90 días para que la farsa de su físico no se exprese naturalmente. Es decir, si él nos inyecta testosterona, se le cae la barba, revuelve a sus características femeninas originales. No puede concentrarse más de 20 minutos. Tiene unos dolores tremendos en todas las articulaciones. Es un drama, es realmente un Así drama. es. Entonces, si a mí me dices cuál es la medida más importante y es una medida que afecta positivamente a todo el mundo, es precisamente este ataque frontal a la agenda de construcción de la naturaleza humana de Trump. Y desafortunadamente, Miklos, vemos que mediáticamente se maneja de otra manera. Mediáticamente se le pone como un tirano que está regresando tantos años de avance de los derechos de estas comunidades. Pero yo creo que aquí estamos hablando de cosas muy diferentes cuando se habla de la protección de los niños. Un adulto pues puede hacer con su vida un papalote y sufrirá las consecuencias como cualquier adulto que decide mal. Pero hablar de un niño, como bien lo mencionabas, que no tiene la capacidad, que a lo mejor el niño a los 12 años dice quiero ser esto y a los 25 le cae el 20 de lo que eso implicaba. Entonces, permitir estos tratamientos, yo estoy de acuerdo contigo, es un crimen en realidad exponer a los niños a esto. Desafortunadamente, mediáticamente no se maneja así. Ya vimos que una fiscal, Leticia James, me parece que es, no sé si está por ahí Manuel para que me lo confirme, pero una fiscal está en Nueva York diciendo que ahora va contraria a esta orden de Trump y ahora está diciendo que ella va a perseguir a los hospitales que dejen de administrar estos tratamientos en menores de edad. Entonces, es una batalla que no está ganada, que el presidente tiene la intención de enfrentar, no está ganada, pero va a haber resistencia por parte de los progresistas, va a haber resistencia por parte de la izquierda y desafortunadamente es una guerra mediática y es una batalla cultural también. Ahora, tú me decías, y para terminar con esto, ejemplo de tu amigo, no nos damos cuenta de que en realidad todos estos niños lo que estamos haciendo es entregarlos como clientes permanentes y de por vida a las grandes farmacéuticas. Por eso hay tanto apoyo de esto, porque son niños que toda su vida van a depender de este tipo de hormonas y de este tipo de tratamientos, incluso en las cirugías. Las cirugías no son permanentes, tienen que volverles a hacer cirugías para mantener estos nuevos órganos que se tratan de falsificar en ellos y que el cuerpo es inteligente, va a tratar de regresar a su estado natural. Ahora, tú me decías que tenías una crítica importante. Quiero escuchar cuál es tu crítica. No sé si es aunado a este tema o a cuál, pero en relación a esta administración de Trump. Es aunado a este tema de cierta manera. Lo que a mí siempre me ha preocupado es cómo defendemos al ser humano, ¿no? Cómo defiendes la integridad y la dignidad y la libertad del ser humano. Entonces, por el lado de las agendas, por ejemplo, trans LGBT, lo que tú estabas haciendo es tratar de desnaturalizar al ser humano, convirtiéndolo, según tu mente, en algo que la naturaleza te dice que no es, ¿no? Y ahí entran las hormonas, las cirugías, la ideología de género, etcétera. Ese es un lado, eso es un lado. Pero tú tienes otras formas también de control gradual del ser humano. Voy a poner el caso de China. En China, desde el año 2019, ya empieza a operar con red 5G y también con estos sistemas, ¿no? Estos sistemas, esta infraestructura digital que permite supervisar en tiempo real a más de 1.250 millones de chinos a través de cámaras de reconocimiento facial, a través de aplicativos en celulares, a través de procesamiento del lenguaje natural, de todas estas tecnologías modernas, ¿no? Que permiten, con la inteligencia artificial, procesar esta enorme cantidad de información de datos y que te permiten, de hecho, supervisar a este individuo en tiempo real con su celular. Se acaba de crear el 20 de enero de este año, ¿no? Con precisamente la asunción de Trump al poder, el Department of Government Efficiency, el famoso DOGE, ¿no? Ujú. Que ahora está dirigido por Elon Musk y que iba a ser también codirigido por Vivek Ramaswamy, pero Ramaswamy creo que se va a ir a la gobernación de Ohio, entonces ahorita está solamente Elon Musk. Hay un problema con esta agencia.
Esta es una agencia que no, primero que estaba bajo las manos de un privado, ¿no? Que tiene evidentes conflictos de interés con una agencia de ese estilo, porque tú lo que estás tratando es de crear una infraestructura tecnológica que permita que el gobierno de los Estados Unidos sea más eficiente y productivo. Esa es la línea. Sí. Pero quien maneja esa agencia es alguien que tiene intereses directos sobre esas tecnologías. En el caso de Musk, no solamente está Tesla, que es los vehículos autónomos, que hacia eso apunta el futuro, a que no manejemos, sino que nos manejen. Y tiene también SpaceX, que tiene contratos por casi 20.000 millones de dólares con la NASA. Entonces hay abiertos conflictos de interés. Vimos también durante la ceremonia de la asunción del mando de Trump a personajes nefastos como Mark Zuckerberg, que de la noche a la mañana se convirtieron en libertarios, que Ujú. de la noche a la mañana dijeron ya no voy a censurar, y no solamente vas a tener a Zuckerberg, que fue sus plataformas jugaron un rol fundamental en la opresión de los ciudadanos a nivel mundial con el tema del COVID. Y después también tienes a Jeff Bezos de Amazon, ¿no? Que también es un conjunto de empresas, ¿no? Amazon tiene servicio no solamente de distribución, sino también tiene cloud computing services, o tecnología en la nube, con grandes contratos con el gobierno de los Estados Unidos. Tienes Microsoft, o sea, Bill Gates no apareció ahí, pero Microsoft también tiene contratos enormes a través de tecnologías cloud computing y también de inteligencia artificial con la inteligencia artificial de Microsoft, que es Azure. ¿Cuál es el punto aquí? Que tienes grandes empresas tecnológicas que están manejando información y data tremendamente sensible, porque estas empresas son las que les proporcionan al gobierno de los Estados Unidos los servicios de la nube y la infraestructura tecnológica para administrar datos de gran sensibilidad. Entonces, ahora, con este departamento DOGE, ¿no? Que no tiene, es decir, depende del Ejecutivo de Estados Unidos, pero no ha sido creado por el Parlamento, no hay forma de fiscalizarla. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es que se pueda crear un sistema, una infraestructura tecnológica que en malas manos puede terminar haciendo el mismo daño que lo que está pasando ahora, por ejemplo, en China. Exacto. Que esa información que tú estás cruzando, porque van a integrar toda la información de todos los departamentos del Estado, esté manejado por empresas privadas, es decir, lo que tú estás haciendo aquí es de alguna manera privatizar el poder político y que más adelante esa información, que es información sensible, pueda y tener un impacto, por ejemplo, en la manera que si tú puedes acceder o no a un crédito, de tus opiniones políticas, de Claro. tus movimientos, de Medicare. Es decir, dejas al ciudadano vulnerable. Esas tecnologías en malas manos son un drama. Y eso me está preocupando mucho, no se dice nada. Y si, mientras tanto se está armando esta infraestructura de Stargate con muy pocas luces y muy pocos reflectores sobre este proyecto. Creo que la verdad es que muchísima razón en este punto. Me parece una perspectiva muy importante en la que realmente no había reflexionado, pero me parece que tiene todo el sentido del mundo. A mí definitivamente me parece increíble el repentino cambio de Mark Zuckerberg, por ejemplo. Me parece nada genuino, evidentemente. Me parece una manera de haberse cuidado la espalda de quizá demandas en su contra, porque a lo que se prestó a hacer no fue poco. O sea, suprimir información de los estadounidenses por orden del gobierno durante esa crisis de salud tan fuerte que fue la no es cosa menor. Catalogar a muchos como conspiranoicos, cerrarles sus cuentas, muchos de ellos dependían de ellas. Evitar información, él y otras compañías tan importantes como la información de la laptop de Hunter Biden en periodo electoral, es interferencia electoral de alguna manera. Entonces, es blindarse de una persecución, no persecución, persecution es la palabra en inglés, no, es deslindarse de una acción legal en su contra que podría darse bajo esta nueva administración. Y otra Realmente, cosita, sí. Y otra cosita, hay este famoso proyecto, el Stargate Project, ¿no? Que fue anunciado con bombos y platillos. Ahí estuvo el presidente de SoftBank, estuvo Larry, no, estuvo el presidente de Oracle, estuvo incluso Sam Altman de OpenAI, ¿no? Donde dijeron que iban a comprometer 500.000 millones de Miles de dólares dólares. para armar este proyecto de infraestructura tecnológica. Fantástico. ¿Quién nos está supervisando? O sea, yo no pierdo de vista siempre que yo no celebro personas, yo celebro acciones. Claro. Entonces, si hay cosas que a mí me parecen fantásticas, como este tema, ¿no? de la guerra antropológica que ha planteado Trump, que me parece fantástica, por otro lado veo que se abre un flanco y como todo el mundo está aplaudiendo por este lado,
quizás están entrando por el otro lado, en desarrollar una infraestructura tecnológica que va a beneficiar directamente a los supuestos supervisores de este proyecto. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? ¿Por qué no nos están diciendo cómo se van a tratar los datos? ¿Quiénes van a ser responsables de esta infraestructura? ¿Va a ser el Estado? ¿Van a ser las empresas privadas? ¿De qué manera se van a proteger nuestros datos? La gente no tiene idea, cariña, del impacto que tiene la inteligencia artificial sobre la gente. No solamente es que van a dejar desempleados a millones de personas en todo el mundo, esto es un hecho, esto es inevitable. Va a venir una ola de automatización y digitalización que va a dejar desempleadas a millones de personas, partiendo por aquellos que están trabajando en el Estado, con el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pero el hecho de que hagas una cosa buena no significa que te dé carta blanca para que hagas lo que quieras por otra parte. Y aquí creo que hay un punto muy, muy importante. Se está dejando pasar por alto esto. ¿Quién fiscaliza Big Tech? Y varias empresas de Big Tech fueron responsables de la opresión que sufrieron los ciudadanos en todo el mundo cuando se llevó a cabo el tema de la pandemia. Entonces, ahí me está sonando fuerte ese timbre y no dejo de preocuparme. Miklox, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo lo ves tú? Y la pregunta sería, en este momento, desafortunadamente, estas grandes compañías tienen el control de todo ello, tienen el control del desarrollo de inteligencia artificial. En el caso de Elon Musk, tiene el control ahorita y lleva la primicia, el primer lugar en el desarrollo de tecnología aeroespacial, tantas cosas, ¿no? Son mini monopolios en su área de alguna manera. ¿Puede el gobierno prescindir de ellos o cómo sería, qué panorama verías tú ideal para manejar y controlar a estas empresas que ya verdaderamente son un gigante y que controlan gran parte de lo que sucede en el mundo? Bueno, lo que tendría que someterse a un régimen chino. En China, tú puedes tener grandes empresas tecnológicas, tienes a Tencent, Alibaba, tienes a Baidu, tienes varias, pero todas operan bajo el liderazgo y la supervisión directa del Partido Comunista Chino. Empresa que se desvía, empresa que es castigada inmediatamente. Empresario que se desvíe, que se cree superpoderoso, es puesto en línea. No sé si te acuerdas de Jack Ma, este chinito que siempre estaba en las reuniones del Foro Económico Mundial, paseándose por todas partes. Bueno, en algún momento cometió el error de tener demasiado protagonismo y el gobierno chino le bajó el dedo. Ya de Jack Ma no se sabe absolutamente nada. Entonces creo que Estados Unidos tiene que volver a eso. Es decir, en este caso, establecer una primacía política, ¿no? Sobre estas empresas tecnológicas, porque lo que está pasando, como te dije, es la gente no está entendiendo que cuando tú privatizas el poder político, ya los intereses no van a ser alineados en función a los intereses de la sociedad, sino a los intereses de los dueños de esas empresas y de sus accionistas. Un empresario no se debe a la sociedad, un empresario se debe a sus accionistas y a sí mismo. Entonces, lo que vas a tener es un cambio gradual, ¿no? De defensa y promoción de bienes de carácter colectivo social a bienes o retornos privados. Y esto creo que es gravísimo y no se está viendo. Finalmente, y para cerrar, Miklos, bueno, este tema de verdad que es fascinante y me parece muy puntual que lo traigas a la luz y creo que debería de discutirse mucho más. Pero finalmente, ¿qué verías tú como una solución, al menos bajo esta administración? Que Dodge desapareciera, que se creara una agencia oficial con apoyo legislativo para controlar lo que se supone que Dodge trataría de hacer, que es el gasto excesivo en el gobierno. ¿Cuál sería el escenario ideal para ti? Mira, el tema institucional en los Estados Unidos es bastante complejo, entonces entiendo que han querido crear una agencia que pueda operar lo más rápido posible, ¿no? Para implementar resultados en el corto plazo. Eso no significa que existan mecanismos de, ¿no? Como se dice en Estados Unidos, de accountability, ¿no? Transparencia y rendición de cuentas. Si no se hace a través del legislativo, a estas alturas ya no creo que se pueda hacer, que por lo menos exista ¿no? un steering committee, un comité supervisor, ¿no? Con gente de la sociedad, con gente de empresas más pequeñitas, es decir, diferentes actores que puedan tener acceso en tiempo real a lo que se está haciendo, que no existan reuniones secretas, que todas las minutas de todas las reuniones sean públicas para que se sepa qué se está negociando, cómo se está negociando, quiénes se van a beneficiar, quiénes no se van a beneficiar. Es decir, que exista un registro público, de acceso público, de cómo está operando esta oficina, cuánto se gasta, qué acuerdos han llegado, qué es lo que pretenden hacer. Creo que esa es una manera de, ¿no?
las empresas, sobre todo si Trump se está alineando o se está separando de esta oscuridad burocrática que caracterizó al gobierno de Biden, teniendo, por ejemplo, a USAID como uno de sus ejemplos principales, creo que la gestión de Trump debe hacerlo lo mismo, es decir, practicar lo que predica y hacer esto con Don, porque los intereses son muy, muy grandes y las potenciales consecuencias negativas de esto también pueden ser muy grandes. De verdad que me encanta que nos dejes con esta reflexión, Miklos. Yo creo que eso nos hace abrir los ojos a muchos que a veces pensamos que todo está bien, que estamos muy ocupados en nuestro diario vivir y no ponemos atención en estas cosas que tienen repercusiones en realidad en todos nosotros. Ha sido un gustazo tenerte con nosotros el día de hoy, Miklos Lukács. Gracias de verdad por estar en Karina Yapor Fierce Talks. Muchas gracias, Karina. Solamente decir que lo último que acabo de hablar es primicia, no lo he escuchado en ninguna parte, así que si escuchas hablar a gente que empieza a hablar de esto, ya sabes cuál es la fuente. Lo escucharon Muchísimas aquí gracias. primero y vayan, por Así es, favor, lo escucharon aquí así primero es. y váyanse también al canal de Miklos, que él va a estar hablando en su podcast, en YouTube, más sobre este interesante tema. Miklos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karina, y a toda la gente que nos ha visto también un fuerte abrazo. Gracias por todo. Gracias, un abrazo para ti y gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Karina Yapor Fierce. Los esperamos en el próximo capítulo. No se olviden de compartir y suscribirse a nuestro canal, que es sumamente importante. Gracias.